Muy buenas tardes para todos. Vamos a dar una clase más de control y evaluación de las empresas. ¿Sí? Vamos a desarrollar el día de hoy, 12 de diciembre del año 2020, la unidad 6, que dice informe del auditor. Sería que una unidad bastante dinámica, bastante entendible y se presta mucho también con las demás unidades que hemos desarrollado, ¿verdad? Aquí vamos a plasmar ya todo lo que hemos visto, eso de los componentes de la auditoría, ¿verdad? Recuerdan el ambiente de control, evaluación. También vamos a ver por la redacción de un informe, cómo se enfoca, en dónde tiene que estar direccionado. Entonces, espero que compartamos, que les sea de suma utilidad y vayan ingresando, chicos, porque en 2 minutos yo grabo las clases y van a ir este, por clases grabadas nada más, ¿sí? Bueno, informe del auditor interno. Atiendan que, chicos, ¿qué es un informe? Toda organización procesa información financiera, ¿sí? Es decir, ¿qué son las informaciones financieras? Las informaciones económicas, las contables, la presupuestaria, así como las no financieras. Es decir, una auditoría puede estar enfocada al aspecto operacional, a la parte administrativa, a la parte productiva, como consecuencia de las actividades y eventos. Bueno, vamos a esperar, estaba comenzando ya. Saben, por 13 y 6 minutos. Bueno, con una más iniciamos las clases. Bueno, repito, chicos, buenas tardes para todos. Vamos a iniciar una clase más del día 12 de diciembre del 2020. Vamos a ingresar en la unidad 6. Esta unidad, como ya dije en el principio, guarda relación con las demás que ya hemos desarrollado. Es decir, con esta vamos a aprender a presentar un informe. No solamente a la presentación de un informe, sino que las características, los componentes, las clasificaciones de esos informes, cómo tiene que estar redactado, cómo tiene que estar enfocado el informe del auditor interno. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, solamente veo un solo alumno. Bueno, los demás van a tener que ver el grabado de clases porque se me va el tiempo. Informe del auditor interno. ¿Entiendan, chicos? ¿Cómo vamos a presentar un informe? ¿Qué concepto tiene que tener un informe? ¿Qué enfoque? ¿Qué objetivo? Y dice, toda organización procesa información financiera. ¿Qué quiere decir esa información financiera? Tiene que ser contable, presupuestaria, económica, ¿sí? Como también no financiera, dice. ¿A qué se refiere las no financieras? A la parte operacional, a la parte administrativa, a la parte productiva. El auditor tiene que estar preparado para saber realizar una auditoría productiva. Y como hemos visto, si mal no recuerdo, en la unidad 3 o la unidad 4, tenemos que saber auditar los sistemas informáticos. Por eso son base en la auditoría. ¿Sí? Tener que saber, tener que conocer quién es lo que está encargado, quién proveyó, perdón, el software, quién está encargado de las claves de acceso, quiénes son los que acceden al software, cuáles son las ramificaciones. Tenemos que entender todo, ¿sí? Seguimos. Como consecuencia de actividades, atiendan que el informe ya, como consecuencia de actividades y eventos, sean internos y externos, que inciden en el logro de los planes, metas y objetivos. Siempre en toda entidad, en toda organización, cualquier auditoría, cualquier actividad y cualquier proceso tiene que guardar relación. Bueno, se previó cómo se planeó cómo estaba, estuvo dentro de las metas, dentro de los objetivos. Tiene que tener ese seguimiento, chicos, ¿sí? Esta información, el informe del auditor se refiere, debe ser identificada por la alta gerencia, es decir, por la presidencia o por la asamblea de socios, como quieran llamarlo, como importante para el manejo de la misma y debe ser utilizada para aquellas personas que la necesiten. Acá me siguen, chicos, ¿sí? Seguimos siempre dentro de lo que es el apartado informe del auditor interno. El término de auditoría se presentarán sus resultados.
a través de un informe, ¿sí? Que debe redactarse en forma lógica, en forma objetiva, en forma imparcial. Después vamos a desarrollar todo esto. Y en forma constructiva, poniendo de manifiesto en el informe las desviaciones encontradas. Así que cuidado, tiene que ser en forma objetiva, no como del auditor. El auditor también se tiene que basar bajo documentos, planes, programas, manual de procedimientos, manual contable, estados financieros. ¿En qué se basó para sacar su resumen de auditoría? Eso debe estar dentro del informe, ¿sí? Seguimos, chicos. El informe de auditoría debe presentarse oportunamente. ¿Qué quiere decir oportunamente? En tiempo y en forma. Manejen esos conceptos. Con el objeto de que la información en él contenida sea actual, sea útil y valiosa, así como para que las autoridades, quienes correspondan, adopten de forma inmediata las medidas correctivas que la hubiere lugar, ¿sí? A fin de subsanar las deficiencias señaladas. Atiendan que acá, chicos, como futuros auditores, porque ustedes con la profesión de contador tienen que estar capacitados, al menos para hacer una auditoría tributaria. ¿Estamos para acuerdo? Y en el informe no solamente ustedes no solamente van a informar del hallazgo, de las desviaciones, de los faltantes, sino también concluir con un asesoramiento. O cómo se va a paliar esa situación. ¿Entienden? Entonces, como yo les repetí, ustedes fueron mis alumnos desde el primer curso, de que aquel que trae el problema, que tiene que traer consigo las posibles soluciones. Entonces ustedes, al dar el problema, busquen las posibles soluciones y ahí cierra el informe. Vamos, para chicos. En el informe de auditoría, adelante, se describirán los hechos o situaciones detectadas. Obviamente, ¿verdad? No tenemos que dejar de lado cuál es la desviación. Hay faltante en la caja 3. Hay faltante de tal mercadería en el depósito, ¿verdad? Ser contundente en el informe y estar basado también con documentos. Y dice, las situaciones detectadas aquí, quienes ingresaron recién, de tal forma que se expongan las observaciones, se expongan también los hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. O sea, para que ustedes entren en el proceso del informe de auditoría, tiene que tener un objetivo el informe de auditoría. Este objetivo, este informe se basa en el arqueo de la caja número 3 a fin de detectar la no concordancia de caja de tesorería con los estados financieros. Entonces van ahí. Pero del dinero muchas veces no solamente de dinero se trata, también pueden haber faltantes o incongruencias en las mercaderías, que los estados financieros tienen tal monto y en el depósito existen un monto diferente. Ya hemos hablado, no solamente en las mercaderías, sino en los bienes de uso, en los activos físicos, ya sean robados, maquinarias, útiles, muebles, todo eso ya va a ser una auditoría integral, obviamente. Seguimos. En el informe de auditoría se describirán los hechos y situaciones detectadas, eso ya hemos hablado, ¿sí? De tal forma que se expongan las observaciones y o hallazgos, de acuerdo con los objetivos planteados en la auditoría. La misma, pues, el informe debe servir para, atiéndanme acá, chicos. Primero, verificar, esto ya es una auditoría integral, verificar el cumplimiento de los planes, programas y presupuestos. Nosotros hemos visto esto, dentro de los programas, dentro de los planes y dentro de los presupuestos, claro que estarán el manual de procedimiento de la empresa, el organigrama, el plan de cuenta en auditoría, el plan de cuenta en tesorería. Eso deben ser todos expuestos. ¿Estamos de acuerdo? Rendición de cuentas. Entonces, un informe de auditoría obviamente sirve como para rendición de cuentas. 3. Monitoreo del desempeño. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Aló? ¿Me siguen ahí? ¿Me siguen, chicos? Bueno, voy a tener que seguir. Pues yo acá les veo
a 3 participantes. Monitoreo el desempeño de las actividades de la institución y el desempeño de los funcionarios y empleados responsables de las áreas, ¿sí? Atiendan bien, cuando hablamos de funcionarios nos estamos refiriendo a instituciones públicas. En la siguiente unidad vamos a ver las clases o los tipos de auditoría, que mínimamente existen 14, ¿verdad? Auditorías integrales, auditoría forense, auditorías tributarias, auditorías ambientales, auditoría de producción, entre otros. Hay 14 que vamos a ir aprendiendo también. Entonces no se me apuren mucho. Yo quiero que se me centren en el informe. Y por último, por penúltimo, asignación de recursos. Entonces vamos a pensar un poquitito. ¿Por qué decimos que un informe de auditoría va a servir para asignación de recursos? Obviamente, el informe de auditoría puede decir, bueno, no se está cumpliendo a cabalidad los objetivos de la empresa porque en tal departamento faltan profesionales, porque en tal departamento faltan recursos informáticos, porque en tal departamento faltan recursos de movilidad rodado. Entonces, sirve también un informe de auditoría para asignación de recursos. Atiéndame quién ingresaron. Esto es tema de examen, ¿sí? Si me van a leer bien, yo quiero que me entiendan, no solamente por el examen. Y finalmente, ese informe tiene que servir, obviamente, y para mí es la parte más central para la toma de decisión. La alta gerencia, ¿qué decisión va a tomar con ese informe? ¿Va a seguir tu consejo? ¿Va a llamar a otros funcionarios? ¿Va a hacerle el seguimiento a su auditoría? Seguimos. El informe de auditoría es el medio más usado para comunicar las observaciones. De hecho, creo que es el único, ¿verdad? Salvo que veamos un poco lo que es el control interno. Y las recomendaciones a la alta gerencia de la organización. Eso les dije. En el informe no solamente vamos a observar lo que hemos hallado como faltante, sino también las recomendaciones, el problema y la posible solución sobre los resultados obtenidos por el trabajo efectuado. Bueno, seguimos. Cada informe es una comunicación y cada auditor tiene que aprender la forma de comunicarse. Entonces, acá mucho hay de redacción, mucho hay de expresión en ese informe. No se apuren que dentro de la unidad tenemos cómo tenemos que redactar, ¿sí? En qué verbo tenemos que, cómo tenemos que acusar. Vamos a acuerdo, cuidado con eso. Debe tener cuidado y ser preciso en su preparación, tal como lo es cuando planifica y desarrolla la auditoría. Miren que el informe de auditoría es tipo muy vidrioso, ¿sí? Porque no es un informe tan público, es muy confidencial. Muchas veces van a ciertas direcciones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aprendido hasta acá, verdad? De que para qué, cómo va a hacer este informe y para qué sirve. Les repito, la misma servirá para verificar el cumplimiento de los planes, programas, presupuestos, etc. También sirve para rendición de cuentas. También sirve para monitoreos. También sirve para asignación de recursos. Y finalmente para las tomas de decisión. Bueno, seguimos. El informe de auditoría debe presentar las siguientes características. Atiendan, estas son características muy básicas y sí o sí tiene que tener el informe. Tiene que ser objetivo. Y antes de leer material, ¿qué quiere decir? Tiene que ser objetivo. Tiene que, valga la redundancia, tener objetividad. No es como piensa el auditor. Si bien están dentro del informe, tiene que tener un sustento. Me basé en tales y tales documentos. Muchas veces vamos a ver, che, profesor, ¿y por qué dijimos que una de las técnicas es de cuestionario? Pero el cuestionario luego tiene que estar basado en documentos. También hay una técnica de entrevista que sirve como informe dentro de una auditoría, pero también tiene que estar respaldada por documentos. Y esa es la parte porque tiene ese objetivo, describir los hechos sin exagerar ni minimizar las deficiencias observadas. ¿Sí? Tiene que ser objetivo. Sus comentarios deben basarse en situaciones concretas y no sobre rumores. Atiendan que viene esta parte. Sobre situaciones concretas. Entonces, en el objetivo de la auditoría lo te va a decir ver la rendición de la caja número 3 de tesorería debido a que existe una incongruencia
en la conciliación de la caja y los estados financieros. Pero no solamente dinero, también puede ser de mercadería, también puede ser de activos fijos, ¿sí? Entonces, deben ser imparcial y sin prejuicios al exponer sus observaciones. Es decir, no tiene que tener el sentir del auditor, sino tiene que estar basado en base a documentos. También tienen que ser claros, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser claro? La redacción o los informes claros. La redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector. Un ratito con la batería. Un ratito, chicos. Tengo problemas con batería. Aguárdame un ratito que tengo problemas con batería. 3 segundos. Poner en forma directa. Sigo teniendo problemas con batería. Aguárdenme 3 segundos, 3 minutos, chicos. Voy a tratar de solucionar este tema de la batería. Ahora un ratito, ahora quédense, no abandonen, no abandonen. Solucionamos. Bueno, ahí está el problema y la solución. Seguimos, chicos. Nos quedamos en claro, la redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector, expresando las ideas en forma clara que sea fácilmente comprensible, ¿sí? También dice, debe evitarse el uso de una terminología muy técnica, por cuando los usuarios no puedan comprender esa lectura, lo que el autor está reportando, ¿sí? También dice, deben ser concisos, cuidado con esto, ir a los hechos y evitar detalles innecesarios, o sea, ser concisos, ¿sí? Cuando dice acá, chicos, en el cuarto, constructivos, la información que se exponga del informe debe ayudar a la alta dirección y al auditado. No tienen acá, no me confunda, acá están los dos actores, la gerencia y el auditado. Y ustedes están de por medio como auditores, de tal manera que permitan mejorar los procesos, mejorar los registros, así como cumplir o mejorar el sistema del control interno, ¿sí? Oportunos. Los informes deben emitirse sin retrasos, a fin que la alta gerencia pueda tomar las decisiones correctivas del problema planteado lo más pronto posible. Siempre utilicen, chicos, en la parte profesional en tiempo y en forma. Muchas veces la auditoría ve que vamos a irnos ya a un ejemplo tributario, que las liquidaciones de los impuestos, o sea, IVA o renta, se han realizado en forma, pero los pagos no han sido efectuados en tiempo. Entonces, muchas veces, escarbando esa situación, se ve de que estuvieron en forma, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se hicieron los pagos en tiempo? Entonces, muchas veces entra ya el departamento de tesorería a decir, en su momento, en el momento del vencimiento legal, no existían el flujo de caja necesario para hacer frente. Si bien el dinero disponible han sido utilizados en otras áreas, como pueden ser pagos a proveedores, pagos a empleados, ¿verdad? Muchas veces, y se justifica eso, ¿verdad? Se han priorizado el pago a los proveedores, perdón, para no perder la cadena crediticia de los insumos o de los productos. O por lo general muchas veces también son priorizados los empleados. Yo aprovecho la oportunidad para decirles
Cuando dicen una empresa, el primer proveedor de una empresa es el empleado. Y el empleado es el que debe ser también pagado en una escala de flujo de caja antes que el proveedor o antes que los impuestos. ¿Por qué? Porque el empleado dio sus servicios a crédito. Entienden acá. Y cualquier trabajador va a saber eso. Ustedes trabajan durante el mes del 1 al 30, al 31, según corresponda, y recién ahí van a cobrar. Es decir, ustedes han entregado sus servicios a crédito. Esto le comento nomás al margen, ¿sí? Bueno, vamos ya a la estructura del informe de auditoría. Todo informe de auditoría debe contener en su texto, aquí quienes están siguiendo, como mínimo los siguientes aspectos. Acá tenemos 4 y ahí el tiempo me apura también. 4 capítulos que tienen que desarrollar dentro del informe. Ellos son como capítulo 1, aspectos preliminares. Probablemente coincidan un poco con la tesis que están preparando, ¿sí? En el capítulo 2 van a poner las características del ente. ¿Qué es lo que es la característica? La característica de la empresa se dedica a los rubros, ¿verdad? El tamaño de la empresa, la localización de la empresa. Vamos de acuerdo. Dentro de ese apartado, dentro de ese capítulo, también vamos a ver, como hablamos de la empresa, los programas, los proyectos y los planes de esa empresa, ¿verdad? Pues esa es la base para que vos puedas hacer tu seguimiento de auditoría. Y como tercero, los resultados de la auditoría, ¿verdad? Y finalmente las disposiciones finales. Vamos a ver en qué se basan las disposiciones finales. Normalmente ahí están los reglamentos, las normas, las leyes, etcétera, que uno va anexando como final de su informe. Entonces, entrando un poco ya en el primer capítulo del informe, vamos a ver lo que son los aspectos preliminares, ¿sí? El auditor interno debe exponer. Ustedes dentro de esa auditoría tributaria van a exponer brevemente el por qué se realizó la auditoría. ¿Qué ustedes vieron? ¿Fue la alta gerencia? ¿Fue por la Contraloría? ¿Fue la Administración Central? Entre otros. Y acá mismo te dice el material. La misma puede ser producto de la aplicación del Plan Operativo Anual. Eso es decir, que la empresa tiene como norma, la entidad tiene como norma, ¿sí? De que se haga una auditoría dentro del Plan Operativo Anual. Puede ser por denuncias, pueden ser por requerimientos de cualquier institución. Dice acá la Contraloría General de la República, puede ser un organismo también ambiental o puede ser un organismo administrativo como la Subsecretaría de Estado de Tributación, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los aspectos preliminares, seguimos. En el caso que la auditoría se refiera a la evaluación de denuncias, ojo con esto, deberá incorporarse en el plan operativo anual como una actuación regular para el año en que se realice la misma. El informe debe omitirse, o sea, en el informe atiendan que chicos, omitirse las palabras como denuncia, excepto que sea una auditoría pública, una institución pública, sí se utiliza la palabra denuncia. Pero dentro del proceso de control interno de una empresa no hay denuncia, tiene que haber ya un mandato de la alta gerencia. También debe omitirse la palabra denunciante o hechos denunciados cuando es la parte pública. Un ejemplo sería, de acuerdo con el plan operativo anual de este órgano de control fiscal. Este ya es un ejemplo, ¿sí? Y según la credencial número de fecha tal, se procedió a realizar una auditoría financiera. Se hizo una auditoría administrativa, puede ser una auditoría forense, una auditoría de salud, una auditoría funcional, una auditoría también ambiental. ¿Estamos de acuerdo? O la combinación de varios de estas auditorías citadas. Quiero que presten atención en el alcance de esa auditoría, porque ustedes están obligados a dar también el alcance de sus tesis. Y ya aprendan acá. En el alcance, indicamos las áreas examinadas y el periodo examinado, ¿sí? Las áreas y el tiempo, ¿sí? De la auditoría. Los procesos y las actividades evaluadas también tienen que contener el alcance, tipos de análisis realizados. Puede ser exhaustivo si es total o puede ser selectivo, ¿sí? Criterios utilizados para la selección de la muestra. Cuidado, chicos. Criterio, ¿qué quiere decir criterios? ¿Qué tuviste en cuenta? Atiendan que
cuando hablamos de muestra, es una partecita del universo. Entonces vos tenés que exponer no si fue aleatoriamente o qué criterio utilizar. No debe ser, si no es, o si no es una muestra dirigida. ¿Por qué solamente a nuestro departamento? ¿Por qué solamente a nuestra sucursal? Tenés que exponer. Si fue aleatoriamente, fue por una indicación, fue por un faltante, tiene que estar expuesto ahí, ¿sí? Seguimos, los objetivos generales y específicos. También dentro de la tesis van a tener esto, ¿sí? El objetivo general se corresponde a qué? Al propósito de la actuación. El por qué vas a hacer tu auditoría. Lo que se espera determinar de manera general, ¿sí? Tiene que haber ¿qué es lo que quiero, qué es lo que espero en forma general de esta auditoría? Y también tiene que haber qué espero en forma específica de esta auditoría. Entonces ahí se encuentran los dos. Y dentro de esos objetivos se debe evitar que su formulación pueda entenderse como actividad o acción. No tiene que estar como actividad o acción. Debe estar, dice, se refiere más a áreas de proceso específico, como su nombre lo indica. En ambos casos se redactan comenzando con el verbo infinitivo, ese ar, er, ir e infinitivo. Así que empiecen a anotar, busquen, regresen a castellano y vean cómo es el verbo infinitivo. Ejemplos. Evaluar, está en infinitivo, el cumplimiento de los estipulados en las normas, procedimientos y políticas. Es una auditoría muy amplia. Si vos vas a ver el cumplimiento del manual de procedimiento, del plan operativo anual, del plan contable, bueno, estamos ya hablando de una auditoría integral. Por lo general no se hace, ¿sí? Como segundo, esto es como segundo ejemplo, ¿sí? Determinar, ¿sí? Un verbo infinitivo, la legalidad y la claridad de las operaciones realizadas. ¿Qué tan claras, qué tan legal son? Acá muchas veces se ven un poco el ciclo de la bicicleta, ¿sí? ¿Qué se utiliza? Están recaudaciones a depositar. Ustedes saben esta cuenta, chicos. Ustedes saben esta cuenta como futuros contadores. Entonces, ¿qué es lo que la auditoría debe mirar? El tiempo que estuvo, el tiempo que estuvo provisionado recaudaciones a depositar y el tiempo que efectivamente se depositó. ¿Me están persiguiendo, chicos? Quiero que se me concentren, ¿sí? Entonces ahí hay, si bien no hay anomalías en lo faltante, si bien lo inicial se corresponde con lo final, nosotros tenemos que ver el proceso como auditores también. Por eso le digo así, ejemplos claros. Muchas veces se dan la bicicleta, ¿verdad? También las cuentas cobradas a créditos, ¿sí? Fueron dentro de los planes hechos en 30, 60 y 90 días. ¿Y qué tiempo pasó para que sean depositadas esos montos? Vamos para acuerdo. Tercero, acá síganme, chicos. Comprobar el cumplimiento de planes, metas y políticas. Otra vez muy amplio. Cuarto, comprobar la aplicación de cumplimiento de los principios de cuidado de contabilidad del sector público. Una auditoría pública. Un ejemplo más dice indagar acerca de la veracidad de los hechos denunciados. ¿No? La parte, un enfoque público también, ¿sí? Dentro del capítulo 1 tenemos que tener como cuarto, bueno, lo voy a repetir otra. Nosotros tuvimos los objetivos generales, los objetivos específicos, tuvimos también el alcance antes de eso y por cuarto el enfoque. ¿Qué quiere decir el enfoque cuando vamos a hablar de un informe de auditoría? Y dice es la percepción o es la perspectiva que se orientó el análisis. Lo que se pretende evaluar es el enfoque. Entiendan que, chicos, lo que se pretende evaluar, lo que se pretende examinar es el enfoque. Una intervención puede o no tener diversos enfoques conceptuales. Pueden ser que los enfoques sean normativos, puede ser que los enfoques sean técnicos, sean presupuestarios. No se cumplió porque no teníamos los recursos necesarios. Ah, bueno, está justificado. No se cumplió porque no estaban dentro de las normas de seguridad. No se cumplió porque no estaban dentro de las normas conceptuales del manual de procedimiento. Me siguen, pa' chicos. Pueden ser económicos también, o asignarle mayor peso a alguno de ellos. Entonces, tiene que existir ese enfoque. Los puntos antes mencionados pueden presentarse como un solo párrafo o sesiones separadas. No atiéndame en el enfoque. Yo siempre quiero darle también ejemplos para la vida laboral ya.
Y lleven en cuenta esta frase, chicos. En una historia hay tres enfoques. Tu verdad, mi verdad y la verdad. Y eso tenemos que saber consensuar. Tenemos que saber la verdad del denunciado, mi verdad como auditor y la verdad. Bueno, pasamos. También dentro del capítulo 1, no se preocupen que el martes vamos a seguir. Me voy siempre rápido por el tiempo, me resulta corto. 1.5, métodos, procedimientos y técnicas deben contener un informe de auditoría, claro que sí. Y deben estar especificados, también deben estar. Y deben, acá te dice imperativo, deben exponerse en párrafos separados. El método en párrafos separados. El procedimiento que utilizaste. Vamos a conceptuar un poco. ¿Qué es lo que es el método, chicos? Llevamos ya a la escuela cuando decíamos, es el camino para llegar a la meta, sabíamos. Y ese que es el proceso, el método. Vamos a acuerdo. Los procedimientos. ¿Qué procedimientos utilizar? Y acá hay un término muy en boga que dice la trazabilidad. Le vuelvo a repetir, quienes tienen ahí su cuadernillo, anoten y búsquenme el concepto de trazabilidad. Trazabilidad es el seguimiento al proceso. Por eso muchas veces, si vamos a ver cómo se efectúa el pago, si te dice caja, andate al arqueo de caja. Tiene que haber una erogación en el día que se pagó. Si te dice bancos, va a quedar registrado en el sistema financiero y esa es una de las mejores trazabilidades. Por eso la Subsecretaría de Estado dice, bueno, a partir de 20 millones, chicos, hoy día no está obligado, pero recomienda que se paguen en cheques. ¿Por qué? Porque eso ya queda dentro del proceso bancario, queda dentro del proceso financiero y vos le podés hacer el seguimiento de quién cobró, cuándo se emitió. ¿Estamos para acuerdo? Seguimos, deben exponerse en párrafos separados. La metodología aplicada por el auditor, ¿sí? La exposición, acá quienes están, no es necesaria que se haga en forma detallada, ya que los papeles de trabajo tienen el detalle. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir eso? El informe muchas veces está basado en 15, 20 hojas, un informe de auditoría, que contienen todo lo que estamos citando, y las hojas de trabajo sí son 100, 200 hojas, porque ahí cuestan cuestionarios, entrevistas, observaciones físicas, conciliaciones, análisis, ya están todo dentro de lo que es el auxiliar del informe de auditoría. ¿Siguen, chicos? Bueno, entonces dice, ya que los papeles de trabajo tienen el detalle o los procedimientos aplicados por el auditor. Podemos señalar en este párrafo, en el párrafo 1 del informe, la auditoría se realizó de acuerdo a qué, a normas generales de auditoría del Estado, a normas locales o a normas internacionales. Le vuelvo a repetir, hay inversores que requieren que una empresa tenga un informe de auditoría basado en normas internacionales, no en normas locales. Así como ustedes habrán visto, ustedes que son futuros contadores, ya en este tercer año habrán visto lo que son las normas locales, que ustedes le llaman PCGA, Principios Contables Generalmente Aceptados, o las normas internacionales, las famosas NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, hoy están suplantadas por las NIIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Manéjenme que esos términos, chicos, como futuros contadores, no pueden ya no saber a esta altura de su vida universitaria. Y así también, como les cité, como el ejemplo de la parte contable, las auditorías tienen también regulaciones internacionales. Y le vuelvo a repetir a lo que les dije al principio de este apartado, hay inversores que exigen que tal empresa tenga el certificado de una auditoría internacional. O sea, que no quiere decir que el auditor sea internacional, ¿verdad? Que el auditor haya hecho en base o en proceso de las normas internacionales de auditoría, la famosa NIA. Seguimos. Sin necesidad de escribir tales normas, pero debemos señalar qué técnicas se aplicaron durante el trabajo realizado. Ejemplos. Y esto deben contener tu informe, lo que le he repetido ya. Entrevistas, cuestionarios, revisión documental.
Si vos hiciste una entrevista, si vos hiciste un cuestionario que es propio de un auditor, o hiciste una entrevista, todas estas actividades citadas deben estar documentadas con papeles, con documentos. Debe respaldar algo legal. ¿Estamos de acuerdo? También dice arqueos, inspección física. ¿Qué es inspección física? La famosa observación, levantamientos de actas, selección de muestras, entre otros. Si hubo limitación en la ejecución del trabajo, la misma debe explicarse. Le voy a repetir esta última parte y le voy a poner en negrita. Si hubo limitación en la ejecución del trabajo, la misma debe explicarse. Bueno, ¿qué es lo que les quiere decir eso? ¿Qué son las limitaciones? Va el auditor y le dice al jefe de caja o al tesorero, le dice, bueno, por favor, si podemos reunirnos esta tarde. Y le dicen, no, esta tarde no puedo. Le va el famoso chicaneo, ¿sí? O va al depósito para controlar o constatar, tratar de conciliar las mercaderías que dicen los estados financieros y lo que se encuentran físicamente en el depósito y nunca encuentra el depósito abierto, ¿verdad? Siempre están cerrados, está de turno, etcétera. Esas son limitaciones. Entonces la auditoría, cuando llega ya la fecha de entrega, debe decir, bueno, tuvimos esta limitación, no pudimos ingresar, o una auditoría productiva, no tuvimos el acompañamiento técnico del ingeniero de planta, ¿sí? No se prestó a una colaboración efectiva. Esas son las limitaciones. ¿Me están entendiendo, chicos? Bueno, quedan 7 preciosos minutos de tiempo. Vamos un poquitito más despacio y vamos a dar otra vez esto el próximo martes. Capítulo 2, las características generales. En este capítulo, en el 2, contendrán las características generales del ente, de la empresa o de la organización evaluada. Y acá lo que ustedes ya saben, la misión, la visión, los valores de la empresa. Claro que tenemos que citarlo, porque tiene que ser congruente nuestro informe con eso. La naturaleza jurídica, así como aspectos vinculados al área evaluada. Y también tiene que haber un marco regulatorio. No hace falta que seamos entendidos en la materia jurídica, pero tiene que haber un marco regulatorio. Ustedes, chicos, domínenme la base jurídica contable, que le voy a repetir hasta el cansancio y tienen que saber de memoria. La ley 121/91, cuando ustedes todavía no nacían, ahí empieza. Y 91 no hace más allá no hace todavía 30 años. Ahí empieza y esa ley se llama Sistema Tributario Paraguayo. Luego en el 2004, pasado 13 años, salió otra vez un complemento y una ampliación de esa ley. La ley 2421/2004. Noten, chicos. Y esa se llama modernización y adecuación fiscal, o al revés, adecuación y modernización fiscal, ¿verdad? Amplió nomás lo que tenía. Y hoy, usted tiene que saber que luego del 2004 al 2019, creo que pasaron 15 años, salió la última, la ley 6380/2019, que habla de, no tengo el nombre, pero donde entra lo que es el lavado del dinero. Vamos a ver, todas estas sociedades están totalmente ya normadas por esa ley, ¿sí? La 6380. No recuerdo el nombre, pero esas son las 3 leyes que ustedes como futuros contadores tienen que dominar. A la par de todas las que hay, ¿verdad? El Código Civil, las diferentes circulares, resoluciones que sacan Hacienda, Industria y Comercio, aduanas, etc. Esos son los marcos regulatorios, ¿verdad? Y dice, contendrán las normas legales, las sublegales, las técnicas vigentes, las normas de la empresa también. Las normas de seguridad de la empresa tienen que ser descritas ahí, que guarden relación con el objeto evaluado, perdón. Después entramos en el capítulo 3, observaciones derivadas del análisis. Tengan que ver. Las observaciones surgen de un proceso de comparación entre lo que debe ser, este es lo que ustedes van a decir, lo que debe ser y lo que es. Acá tengo que demostrar eso. Estas deben basarse en premisas de condición, si es una condición que tiene que ser así, si es un criterio de la empresa o si es un criterio de la ley,
Si es una causa, que puede ser ambiental, una ley regulatoria, sí, o es un efecto. Pero tienen que estar esas premisas, y le vuelvo a repetir. Lo que debe ser y lo que es. Eso debe constatar el informe del auditor, ¿verdad? Y tiene que estar basado en condición, en criterio, en causa o en efecto. ¿Qué es la condición? Es la descripción de la situación observada. El informe debe redactarse de tal forma que exprese primero las observaciones más importantes. Que también los puntos observados en la auditoría. Correcto. Los puntos observados en la auditoría. Que a juicio del auditor no revisen una importancia relativa, así como sus recomendaciones o sugerencias que finalmente debe plasmar el informe. No serían incluidos en un informe de auditoría. Estas observaciones deben ser comunicadas a la gerencia a través de memorándum interno. Le explico. Si el auditor ve una anomalía y tiene la potestad de solicitar un reinforme, y si en ese segundo informe fue subsanado el problema, eso ya queda como, como cumplido. Eso es lo que les puedo decir. Algunos pormenores que la auditoría fue encaminando en ese trayecto no serán descritos. Me voy a repetir otra vez. Los defectos que hemos visto como auditor y hemos corregido en ese proceso de verificación, en el proceso de observación, y fueron arreglados, a un término muy casero, ¿verdad? Esos informes ya no se dan. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Que a juicio del auditor no revisten importancia. Y entonces ustedes dirán, che, pues, ¿cuál es algo que no reviste importancia? Bueno, tenemos que ver, ¿verdad? No podemos hablar de una faltante de plata que después se trajo. Eso sí reviste mucha importancia. También de los bienes de cambio. Si las mercaderías no estuvieron ahí, bueno, mucho cuidado. ¿Y cuál es lo que no revestirían importancia? Bueno, que el rodado no estuvo en su lugar, ¿entendés? Situaciones así que se han concluido, pero de que evidentemente están, ¿verdad? No tengo un ejemplo claro nomás para darte, pero lo importante es que ustedes se centren acá, que no revistan gravedad, ¿verdad? Criterio del auditor, y deben ser escritos a través de memorándum interno. Chicos, me sobran segundos preciosos. Yo no quiero alzar todavía al campus este material porque necesito ampliar esta clase que vamos a seguir desarrollando el martes. Así que le voy a tirar al WhatsApp para que me puedan responder las preguntas en el campus. Necesito que respondan. Si no me escriben al WhatsApp que no le está llegando, sí voy a alzar en el campus, pero luego voy a modificar. ¿Les parece? Yo creo que es muy pesado. ¿Por qué no le alzo al campus y luego modifico? Quedamos así. Bueno, 20 segundos y voy a seguir dando hasta el último. Criterio. Atiendan, porque muchas veces no entendemos el término de criterio. Normativa de carácter legal, sublegal o reglamentaria. El manual de normas, el manual de procedimiento es un criterio.